Muy bien, chicos, buenas tardes nuevamente. Vamos a hablar sobre la primera parte de enfermedades eritematodes-descamativas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una patología bastante frecuente en nuestro medio porque vivimos en un medio bastante seco, el clima es bastante seco y eso propicia estas enfermedades, esta enfermedad que tiene bastantes signos y síntomas en su presentación clínica. Miren todas estas lesiones que pueden ver en el rostro, en el dorso de las manos, en el pliegue del codo, en la región del párpado, en la región poplitea, y piensen si tal vez alguna vez han visto a un familiar suyo, un amigo suyo, alguien que lo tenga, porque es bastante frecuente. Entonces, todo eso, todo lo que ven, todo corresponde a dermatitis atópica, ¿no? Y son inflamaciones de la piel que nosotros en dermatología le llamamos eczema. Eczema es sinónimo de inflamación en dermatitis atópica. Entonces, ahora me van a escuchar mucho hablar sobre ese término y como ven, algunos dicen tiene alergia, tiene esto, tiene lo otro, pero no, es una dermatitis atópica básicamente que tiene un componente genético, ¿no? Y que necesita un tratamiento por largo tiempo, porque como es un tipo de piel que tiene dificultad para hidratarse, esa dificultad para hidratarse por una predisposición genética se va a mantener durante toda su vida, pero va a exacerbar más en diferentes épocas, ¿no? Sobre todo en la infancia. Muy bien, vamos entonces con esta patología, que como les digo es bastante frecuente y es muy rentable para su consulta. Tal vez ustedes tienen dermatitis atópica y no lo sabían. Vamos entonces con qué es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica recurrente, ¿no? Es un proceso inflamatorio de la piel que aparece de manera frecuente, recurrente, ¿no? Con episodios de mejoría y otros episodios de recaída, caracterizada por un prurito muy intenso y resequedad muy marcada de la piel o cerosis, ¿no? Cerosis es resequedad muy marcada de la piel. El prurito, ya saben, es el escozor. Es un problema de salud pública a nivel mundial porque es muy alta la incidencia, por lo menos el 20% de la población debe tener dermatitis atópica en algún grado y acá en el Cusco sobre todo también. Entonces el costo de mantener la enfermedad es lo que hace que sea un problema de salud pública, además de que los casos severos requieren también un tipo de manejo incluso que altera su calidad de vida y su actividad laboral, ¿no? Entonces, yo siempre en la parte de abajo ven que he puesto en rojo también, ya saben que todo lo que está en rojo es probable pregunta de examen. En dermatitis atópica, ¿qué cosa es? Es una respuesta inmunológica exagerada que conlleva un proceso inflamatorio persistente y recurrente, ¿no? Esa inflamación crónica a la que hacemos referencia al inicio es debido a una alteración inmunológica en la que hay una respuesta exagerada del cuerpo y que provoca un proceso inflamatorio persistente y recurrente, ¿no? Una inflamación crónica de la piel que es recurrente, que aparece y desaparece. Entonces, la dermatitis atópica es la manifestación cutánea de la atopía y la atopía, según la Organización Mundial de la Salud o la OMS, es la predisposición a reactividad inmunitaria anormal, ¿no? Una reacción inmunológica exagerada, anormal, que está mediada por inmunoglobulina E y que se va a dar frente a algunos antígenos ambientales o alergenos, ¿no? Atopía viene del griego atopos, que significa extraño o inusual, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta atopía? ¿Es lo mismo decir dermatitis atópica que atopía? La dermatitis atópica es parte de la atopía, es parte de esa predisposición a una reactividad inmunitaria normal que se va a dar en algunos pacientes a los que le decimos este paciente es atópico. ¿Y quiénes son esos atópicos? Son esos pacientes que desarrollan en diferentes momentos 3 enfermedades o hasta 4 claves, ¿no? Alergia a alimentos, asma, rinitis alérgica
la conjuntivitis alérgica y esto asociado a la dermatitis atópica, ¿no? Y a esta asociación a todo este conjunto de enfermedades en un solo paciente que van desarrollándose de acuerdo a la edad, le decimos marcha atópica. Y ese paciente que tiene estas enfermedades asociadas es un paciente atópico. Yo tengo una sobrinita ahora que tiene justamente este problema. Ha empezado los síntomas desde nacimiento con lesiones inflamatorias en el nivel perioral y en el cuerpito, la dermatitis atópica. Luego, cuando inició su alimentación, la dermatitis atópica se activaba cada vez más, definitivamente debido a un problema debido a que hay algunos alimentos que son más alergenos que otros y que van a activar la dermatitis atópica. Eso ya empezó a los 6 meses y muy probablemente en el transcurso de los primeros años podría este paciente, como no también, desarrollar hiperreactividad bronquial, que nosotros no lo podemos definir como asma porque no hacemos espirometría, pero sí seguramente una bronquiolitis o espasmos bronquiales cada vez que tenga un resfrío. Puede ser que le ocurra en el transcurso de sus primeros años y requiera inhaladores. El diagnóstico de asma ya lo verán en neumología, se hace a través de la espirometría y esta espirometría se hace con provocación, ¿no? O sea, se hace sin medicación y después de utilizar el inhalador y ese proceso, ese examen es un poco complejo. Por eso es que en cuanto el paciente pueda colaborar y hacer ese examen, se podría hacer el diagnóstico de asma. Normalmente es a los 8, 9 años o incluso hasta los 11 años, ¿no? Antes de eso solamente decimos que hay una hiperreactividad bronquial o tiene episodios de bronquiolitis o de espasmos bronquiales. Luego viene el tema de la rinitis alérgica, que también se da en los primeros 5 años de vida, como ven acá, miren las lineecitas. El eczema o la dermatitis atópica es lo primero que se da, luego empieza la alimentación a los 6 meses y con ello un pico más alto de lo que es la dermatitis atópica, y luego en el primer año y durante los primeros 5 años se va dando lo que es la hiperreactividad bronquial, que es considerada como un asma. La rinitis alérgica se va dando ya pasando los primeros 3 a 4 años, a partir de los 5 años, y finalmente la conjuntivitis alérgica, que es algo continuo, ¿no? Es algo que está casi todo el tiempo con los ojos rojos, irritados por la radiación solar, por el polvo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la famosa marcha atópica y el conjunto, el paciente que tiene dermatitis atópica, alergia a alimentos, tiene un poco de asma, rinitis, conjuntivitis, ese paciente es atópico. Entonces, es atópico el que tiene por lo menos 2 o 3 de estas patologías, y dentro del paciente atópico encontramos a la dermatitis atópica, ¿no? Miren, el 70-80% de los niños se encuentran, en el 70-80% de los niños que tienen dermatitis atópica se encuentra además un antecedente familiar o personal porque tiene una carga genética. Entonces, a veces cuando viene el niño, de frente le preguntamos, ¿no? ¿Quién tiene? La mamá, el papá, los abuelos. Alguien tiene o comparten el mismo problema con el hermano. El 80% de estos pacientes con dermatitis atópica va a desarrollar esta rinitis, va a desarrollar esta marcha atópica, ¿no? Va a desarrollar en algún momento alguno de estos síntomas, sobre todo la rinitis alérgica. Y como les decía, exacerba según por épocas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños que son atópicos, a los 7 años empieza ya el tema, puede bajar un poco la dermatitis, atópica o la atopía cutánea, y lo que va a predominar es la rinitis alérgica o un poco de resequedad cutánea, pero no con esos eczemas tan marcados, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen dermatitis atópicas severas son irritables porque les está picando todo el cuerpo, todo el tiempo el cuerpo, tienen alteraciones en la conducta, tienen déficit de atención. Por eso es que tienen que estar bien controlados. Entonces,
Como les decía, más o menos el 20% de los niños a nivel mundial desarrollan dermatitis atópica. Es un porcentaje alto, puede ocurrir en cualquier raza, con mayor incidencia en las zonas urbanas, donde tenemos mayor exposición a la polución, que también se comporta como un aeroalergeno, y en los países desarrollados, ¿no? Donde los niños en el tema de la alimentación inician alimentos con muchos conservantes, con muchos colorantes, que empiezan también a detonar este tipo de sensibilidad en el paciente, ¿no? O activan su atopía. En el Perú no hay muchos estudios de prevalencia. El Instituto Nacional de Salud del Niño ha indicado que tienen más o menos un 9% de prevalencia, pero yo podría asegurar que en Cusco estamos como reza la prevalencia a nivel mundial, ¿no? 20%. Aquí en Trujillo hicieron un estudio en niños de 7 años y encontraron 16,7% en relación niño-niña de dermatitis atópica, también rinitis alérgica. Entonces, sí hay en el Perú y hay una buena cantidad de niños que sufren esta enfermedad, ¿no? ¿Y por qué se produce esta enfermedad? Ya hemos dicho que tiene un componente genético, ahí está, una predisposición genética. Hay una alteración en el sistema inmunológico que va a dar una respuesta muy exagerada ante cualquier alergeno, va a provocar inflamación en la piel, y esto es debido a una disfunción de la barrera de la barrera cutánea, ¿no? O sea, una disfunción en la barrera cutánea permite el paso de un alergeno por entre la piel, y al pasar el alergeno por la barrera cutánea, que está formada, ya saben ustedes, por los corneocitos o por la capa córnea, llega a estas células presentadoras de antígenos y empieza la cascada inmunológica, ¿no? La alteración inmunológica exagerada que vamos a ver. Hay factores que lo van a agravar, factores ambientales como el frío, el clima seco, que es nuestro caso, y la poca radiación ultravioleta que pueda haber. En nuestro caso eso nos favorece, ¿no? Porque tenemos bastante radiación ultravioleta, pero nuestro clima es seco y frío. Entonces, todo esto, miren cómo se correlaciona, ¿no? Esa disfunción en la barrera cutánea, en la capa córnea, que ustedes ya saben que es la capa más superficial de nuestra piel, en la epidermis, esa alteración, esa piel rajada que tenemos a veces cuando nos despertamos, permite el ingreso de cualquier alergeno, ¿no? Una polución, puede entrar cualquier alergeno eh, por debajo de esa capa córnea y activar el sistema inmunológico para que dé una respuesta exagerada. Y esa respuesta exagerada es debido a una predisposición genética, ¿no? No le pasa a cualquiera, sino al que tiene esa predisposición genética, esa alteración eh, genética que va a provocar esta respuesta exagerada. Y esta disfunción de la barrera, esta alteración de la barrera es debido a factores ambientales, o se exacerba con factores ambientales, ¿no? Como el clima seco, ya hemos dicho, el clima frío y la poca radiación ultravioleta. Al final hay un ciclo de la atopía que se da, hay un ciclo en la atopía que se va a dar debido a que todos esos factores están relacionados, ¿no? Por ejemplo, hay una alteración en la función de la barrera de la piel, hay sobreinfección de la piel por Staphylococcus aureus también, que es nuestra bacteria que tenemos en la piel en poca cantidad, pero que está en la superficie y no debería penetrar. Una vez que penetra el Staphylococcus aureus, se comporta también como un alergeno más y provoca esta inflamación constante, continua de la piel, y la inflamación va a provocar picazón en el paciente. Obviamente les pica el cuerpo cuando está inflamado, cuando está muy reseco, y al picarle se rascan. Cuando se rascan destruyen más la epidermis, la capa córnea, y al destruirla más, alteran más la barrera cutánea y así se va dando todo un proceso. O sea, el rascado finalmente termina activando más su problema ya de atopía. Entonces, ¿cuán importante es esa capa córnea, esa barrera de la piel para recuperar al paciente atópico? Si uno no logra recuperar esa capa córnea, este ciclo se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que altera esta capa córnea?
hay una alteración en las uniones de los corneocitos o de las queratinocitos llamados corneocitos de la capa córnea, y esto se debe a alteraciones en diferentes sustancias dentro de la capa córnea. Dentro de ellos está la filagrina, que está muy alterada en estos pacientes. Hay una alteración, un déficit de filagrina genéticamente predispuesto, que van a, principalmente la filagrina, pero son varios componentes, lípidos, ceramidas, etcétera, que también están involucrados. Todos estos van a alterar esa bicapa lipídica que tenemos en la capa córnea, que evita que penetren sustancias ajenas sobre nuestra piel, ¿no? Entonces, en la dermatitis atópica hay una inflamación crónica recurrente, que ya hemos dicho, como han visto también en la marcha atópica, predomina en los primeros 7 años, ¿no? Después baja un poco, pero se mantiene, ¿no? Todo esto debido a la alteración en la capa córnea. Miren, aquí está hablándonos sobre otras sustancias que se alteran. Hay una respuesta inmunológica alterada mediada por los linfocitos TH2, pero aparte de una falla, una alteración, una baja de las filagrinas que ayudan a mejorar la hidratación de la piel, también hay alteración en sustancias como las ceramidas, los ácidos grasos, el colesterol, las calicreínas, que también están en lo que es la rosácea y provocan inflamación crónica, algunas proteasas, la respuesta inmunológica IgE, y la población, una sobrepoblación de Staphylococcus aureus, que debería estar en escasa cantidad en la superficie de la piel, pero que penetra, por alguna razón penetra nuestra piel debido a no por alguna razón, debido a la alteración en la capa córnea, penetra a capas más profundas, provocando esta respuesta exagerada, ¿no? Entonces aquí lo mismo, cuando habla de inmunidad innata e inmunidad adaptativa, la inmunidad innata es la primera barrera de la piel, ¿no? Nos habla de la capa córnea, nos habla de la microbiota, de esta respuesta inflamatoria que hay de manera local a nivel celular, mientras que la inmunidad adaptativa ya nos está hablando sobre esa alteración de los linfocitos TH2 que va a provocar la inflamación crónica permanente de la piel, ¿no? Entonces, en la inmunidad innata, habla de la inmunidad celular que está justamente a nivel de las capas más superficiales de la piel, ¿no? Aquí están, mira, eso que es como ladrillitos, como una pared de ladrillo. ¿Se acuerdan que les decía cuando hablábamos de la capa córnea? Y aquí su gran importancia, ¿no? Esta barrera es la principal estructura que compone la barrera de la piel, que cuando está bien constituida, cuando nuestra piel está bien hidratada, no permite el paso del Staphylococcus aureus, no permite el paso de los ácaros normales que tenemos alrededor o cualquier alergeno, ¿no? Pero si no está bien constituida, está abierta, falta filagrina, falta ceramidas, falta colesterol, faltan diferentes lípidos para mejorar la bicapa lipídica que hay acá, estas penetran, y al penetrar, lo primero que hacen es hacen que las células inflamatorias de esta región, mediadas por las células de Langerhans, las células presentadoras de antígenos, empiecen todo el proceso inflamatorio local, y que luego haya una respuesta inmunitaria humoral mediada por los linfocitos T, ¿no? Entonces, acá están, miren cómo ya hay una respuesta humoral mediada por los linfocitos T, que va a hacer que sean permanentes, ¿no? Que sea permanente el proceso inflamatorio. Entonces, para completar esta idea, lo que tenemos que quedar claros es que la dermatitis atópica va a tener una predisposición genética que va a hacer que haya un defecto en la respuesta inmunitaria innata, o sea, en la barrera de la piel, en la microbiota, en la microflora normal de la piel, y va también a provocar una alteración en la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Lo que estamos diciendo a través del TH2. El sistema innato está compuesto principalmente por la barrera cutánea, la que hemos dicho, la barrera anatómica, física, compuesta por el estrato córneo y las uniones intercelulares. Este sistema inmunológico innato también está compuesto por las células presentadoras de antígenos,
los queratinocitos, los mastocitos y los polimorfonucleares, y por elementos secretores como péptidos antimicrobianos, citoquinas y quimioquinas, ¿no? Que van a actuar provocando un proceso inflamatorio local, ¿no? Respuesta inmunológica innata a nivel celular. Entonces, de esto es lo más importante. El sistema inmune innato cutáneo está formado por esa capa, esa barrera de la piel que tenemos, que es esa piel bien hidratada, bien constituida, como les decía. Alteraciones en la barrera de la piel, lo que hemos hablado, miren, acá está la figura más grande, lo que hablábamos de esta pared de ladrillos. Hay un desbalance entre las proteasas del estrato córneo y la actividad antiproteasa, y hay una alteración en estas uniones estrechas entre corneocitos y corneocitos. Además hay una colonización bacteriana, ¿no? El Staphylococcus aureus, que está en la piel de manera normal y que normalmente debería estar en escasa cantidad y no debería pasar esta barrera cutánea, pero sí pasa la barrera cuando hay una alteración en esta, y va a provocar problemas inmunológicos debido a ese paso, ¿no? Y finalmente la liberación de citoquinas, de sustancias proinflamatorias que van a provocar esta alteración. Entonces, todo esto es la alteración de la barrera, se provoca debido a esta ruptura, ¿no? Esta alteración en la barrera cutánea. Acá los ácaros, que normalmente no hace referencia a la sarcoptosis o al Sarcoptes scabiei, que provoca acarosis, no, estos se refieren a los ácaros normales que tenemos y que hay en el medio ambiente, que son los ácaros que desgastamos, que comen los corneocitos muertos de nuestra piel y que están presentes en todo el ambiente, ¿no? Pero esos ácaros normalmente están por fuera, ¿no? Solamente comen y no deberían provocar mayor problema, ¿no? Pero si hay mucha descamación, hay mayor cantidad de ácaros, y si la barrera está rota o ¿cómo se llama? Está toda resquebrajada, estos ácaros, como son microscópicos, también podrían ingresar, no solamente, no directamente ingresar ellos, sino, por ejemplo, sus heces o sus detritos, ¿no? Que son los que van a provocar la inflamación. ¿Por qué se produce la dermatitis atópica? Ya hemos dicho, hay una alteración en la barrera cutánea, ¿no? Miren, acá está el ácaro, y no es el ácaro específicamente el que va a ingresar debajo de la piel, sino sus detritos, ¿no? Sus heces, por ejemplo, bacterias, aeroalergenos, etcétera, ¿no? Permiten esa disrupción en la barrera cutánea, va a permitir la entrada de alergenos a través de la piel, va a provocar la hiperactividad de proteasas epidérmicas, las calicreínas, y va a provocar además la entrada de estos alergenos, la captación por las células presentadoras de antígenos, dentro de lo que están las células de Langerhans, que ya lo hemos estudiado en lo que es anatomía de la piel, que van a presentar a estos alergenos a los linfocitos T, y estos linfocitos T van a dar una respuesta a través de los linfocitos TH2 con el incremento de las interleuquinas 4 e interleuquina 13, ¿no? Esta alteración, que es a nivel de la inmunidad humoral en los linfocitos T, en la respuesta de los TH2, interleuquina 4, interleuquina 13, es sobre la que van a actuar lo que son los biológicos, ¿no? Los tratamientos biológicos, que es la última parte en el tratamiento de la dermatitis atópica. ¿Por qué es importante que sepan esta fisiopatología? Porque cuando ustedes saben que hay toda esta alteración que comienza con la ruptura de la barrera cutánea, es que van a ver a dónde va el tratamiento. Como hay una ruptura de la barrera cutánea, la primera parte del tratamiento es una parte del tratamiento es reconstituir esta barrera cutánea, reconstituir la hidratación de la piel, y por eso utilizar hidratantes, ¿no? Utilizamos hidratantes altos en ceramidas, en lípidos, etcétera, para cerrarle esta puerta a estos alergenos. Luego hay que evitar estas reacciones inflamatorias a través de diferentes sustancias como corticoides, por ejemplo, que van a evitar esta reacción inmunológica exagerada,
por eso utilizamos los corticoides, y cuando ya no hay una respuesta, empezamos a utilizar biológicos, como estamos diciendo, para ya trabajar a nivel de la alteración inmunológica de tipo humoral. Aquí, por ejemplo, como esta alteración en la mutación le dicen el gen de la filagrina, en realidad, el que también está asociado a las dermatitis atópicas refractarias. No todos tienen esta alteración en este gen, pero los que tienen dermatitis atópicas refractarias, definitivamente si hicieran un estudio genético, tendrían alteraciones en esta filagrina, porque esta filagrina va a actuar a través de diferentes mecanismos, ¿no? Reducen el metabolismo ácido y elevan el pH de la piel, ¿no? Y este aumento, esta elevación del pH de la piel va a hacer que haya mayor proliferación de Staphylococcus aureus. Luego hay un aumento de la actividad de las proteasas, lo que va a provocar inflamación en la epidermis, en la piel. Hay disminución de los factores de los emolientes naturales, disminución de lo que son las ceramidas, de todas las sustancias que nos ayudan a hidratar la piel de manera natural, y eso va a provocar obviamente deshidratación y resequedad cutánea, ¿no? Va a haber una disminución a nivel del estrato córneo, va a haber una disminución de la densidad de los corneodesmosomas, o sea, las uniones entre los corneocitos o los queratinocitos de la capa córnea, con alteraciones en la función de barrera, ¿no? Que, como hemos dicho, es lo más importante. Esa pared de ladrillo se destruye. Luego hay internamente en las capas más profundas de la capa córnea va a haber alteración en la agregación de filamentos de queratina, y va a haber finalmente en la capa granulosa una reducción de las proteínas de la queratohialina, ¿no? Entonces, todo esto provoca la mutación de los genes de la filagrina, y todo se resume en una alteración de la barrera cutánea. Nuevamente acá, para repasar lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ya hemos dicho que van a reaccionar las células locales de la piel, van a dar la respuesta innata. Dentro de ellas están los mastocitos, las células dendríticas, las células de Langerhans, las células presentadoras de antígenos que hemos dicho. Y del otro lado, en la inmunidad adaptativa, básicamente la respuesta de los linfocitos T, CD4, CD8, ¿no? Entonces, en la inmunidad adaptativa, principalmente hay una disregulación inmunitaria de los linfocitos TH2, ¿no? Que van a provocar interleuquinas 3, 4, 5, 9 y 13. Sobre todo, hemos dicho que la 3 y la 13 son las más alteradas. Hay un aumento de la inmunoglobulina E frente a antígenos extraños. Hay un aumento en la inflamación por eosinófilos, mastocitos y basófilos. Hay un aumento de esta inmunoglobulina E en el 80% de los casos. Hay eosinofilia. Sin embargo, no llegan a ser tampoco muy altas, ¿no? O sea, si uno le hace un estudio de sangre a un paciente atópico, va a encontrar inmunoglobulina E y eosinofilia, ¿no? Pero no tan altos como en el síndrome hiper-IgE, que sería un diagnóstico diferencial, ¿no? Va a haber una asociación con rinitis alérgica, con asma, y también va a haber una elevación de los linfocitos TH22 que actúan en la diferenciación de los queratinocitos y en su separación, ¿no? La acantosis. También va a haber una disminución de los linfocitos TH1 que van a disminuir las defensas frente a los virus. Por eso es que a veces se les activa, el paciente atópico tiene tendencia a hacer eczemas, molusco contagioso. También va a haber una disminución de los linfocitos TH17 que van a alterar las defensas frente al Staphylococcus aureus, y esa colonización por el Staphylococcus aureus también se tiene que tratar en estos pacientes. Por eso se dice que se tienen que bañar diariamente, ¿no? Para evitar la colonización. Bueno, ahora sí, es un poco compleja esa parte, pero ya saben ya que lo más importante ya lo estamos remarcando varias veces, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de la dermatitis atópica? Una alteración genética que va a conllevar a una alteración en la barrera cutánea.
¿Y cómo se presenta la dermatitis atópica? Las manifestaciones clínicas constituyen la base de su diagnóstico, ¿no? Uno ve a un paciente atópico y ya nunca se olvida, ¿no? Las lesiones están distribuidas de manera característica dependiendo de la edad, por ejemplo, en este infante, sobre todo en pliegues y en zona de las muñecas, en el abdomen, y obviamente hay excoriaciones debido a el prurito intenso que provoca esta piel seca inflamada y al rascado secundario que va a provocar el paciente, ¿ya? Entonces, ya no existen cambios microscópicos ni de laboratorio específicos, pero la clínica es la que manda. La dermatitis atópica va a ofrecernos un amplio espectro clínico, dependiendo, como les digo, de la edad del paciente, ¿no? Una distribución típica de las lesiones. Va a haber siempre un antecedente familiar, personal, para el diagnóstico de la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, las lesiones pueden ser desde agudas, subagudas y crónicas. Las lesiones agudas, prácticamente el prurito, las pápulas eritematosas, las vesículas en algunos casos con exudado y las costras. Las lesiones subagudas son pápulas eritematosas, resecas, o sea, la piel inflamada, roja, esa es la parte aguda. Y la parte crónica corresponde ya a la piel liquenificada. Miren en la imagen de la E, como la piel está más descamativa, engrosada, ¿no? Toda rascada, por eso dicen excoriaciones con liquenificación, es decir, engrosamiento de la piel, con acentuación de las líneas de la piel y un aumento en su grosor. Entonces vamos desde una piel rojita, inflamada, con una descamación fina, a una piel completamente inflamada y luego a una piel ya engrosada, liquenificada, ¿no? Y esta es la distribución de la dermatitis atópica según la edad. En los bebés, clásicamente la dermatitis atópica en las mejillas y en la zona de la cabecita, en las zonas extensoras de los brazos y de las piernas y en el abdomen, mientras que en los niños está en las flexuras. En los bebés, en las zonas extensoras y en los niños, en las flexuras. Y en las flexuras de los codos, como hemos visto en la imagen, en esta imagen clásica, flexuras de los codos, también en la zona de poplitea, y también en las mejillas y en la boquita, un poquito en el cuello. En el adulto ya se centra en lo que es cuello, mejillas, zonas extensoras y también algunas zonas flexoras, ¿no? Entonces, miren las diferencias. En el bebé, clásicamente, lo vemos en la zona de las mejillas, respetando el área nasogeniana, el triángulo nasogeniano. Lo vemos también en el abdomen y lo vemos en las piernitas, en las zonas extensoras. Mientras que en los niños, en los infantes, sobre todo en zonas flexoras, en el área poplitea, y hemos dicho en los pliegues de los codos y en el cuellito, en esta zona sobre todo. Y ya cuando son adultos, sobre todo en la parte de la nuca, me han presentado, no sé si ustedes me han presentado casos, pero hay varios pacientes que ya de adultos tienen acá tendencia a hacer placas liquenificadas porque se rascan mucho, son pacientes en realidad atópicos que tienen tendencia a la resequedad, se rascan y empiezan un líquen simple crónico en esta zona, ¿no? Porque eran atópicos. En las manos también, en la zona de las muñecas, bastante frecuente. Y ahora, los pacientes que son atópicos o que fueron atópicos de niños y de adultos tenían solamente resequedad, están reactivando su atopía a predominio de las manos por el uso continuo del jabón y el alcohol, por el COVID-19. Entonces vamos a repasar de nuevo la distribución de las lesiones en el infante. Miren cómo es en los niños, en la dermatitis atópica, sobre todo en las mejillas, en la frente, en los pliegues auriculares. En esta zona del pliegue del auricular se rascan y se jalan ellos mismos porque les pica exageradamente, pero va a respetar siempre el triángulo nasogeniano. En el pañal suele estar, no suele haber alteración a nivel de la zona del pañal específicamente, ¿no? Entonces, miren cómo se presenta en el paciente atópico, en la zona de la cabecita, en la zona de las mejillas, pero respeta este triángulo nasogeniano, respeta completamente, ¿no?
lo respeta completamente. Aquí todavía podríamos decir que si fuera una dermatitis seborreica, este sería un paciente seboatópico, ¿no? Las dos patologías, pero principalmente es atópico porque se ve como ese predominio de las mejillas, ¿no? De las mejillas, de la zona de la frente y de zonas extensoras, ¿no? Miren cómo está en zonas extensoras. En el paciente entre los 2 y los 12 años, las características afectan los pliegues antecubitales, el preopliteus, el cuello, la nuca, el tobillo, toda esa zona y cómo se ve liquenificado. Todo se ve engrosado, ¿no? Liquenificado con la acentuación de los pliegues, de los pliegues de los brazos y de los pliegues en los brazos y en la región poplitea también, ¿no? Están liquenificados, engrosados. Entonces, más imágenes de lo que se puede ver en un paciente atópico, una queilitis con un eczema perioral, ¿no? Acá en esta queilitis obviamente siempre hay que descartar que haya una sobreinfección por cándida, porque ustedes saben que todo el tubo digestivo nuestro está colonizado por cándida. Luego en los pliegues, miren los pliegues de las rodillas, clásico, luego cómo está en las orejitas, en la parte de atrás, y aquí en el ángulo, en este angulito de aquí, como les decía, a veces se rascan y se lo jalan, ¿no? Entonces, esto es dermatitis atópica, chicos, tienen que empezar a hacer memoria fotográfica para que puedan ustedes diagnosticar esta enfermedad con facilidad o por lo menos sospechar de la misma y derivarla de manera oportuna, ¿no? Porque, como les digo, la calidad de la vida del paciente se afecta tremendamente porque el paciente, el bebé está irritable, ansioso, porque le pica y le molesta toda la piel. Entonces, hemos hablado sobre esta parte en los niños. En los adolescentes podría presentarse incluso el eczema o la inflamación de la piel en la zona del pezón cuando son adolescentes, en la zona del cuellito, en las manos. Ya les he dicho que ahora tenemos bastante cerosis o resequedad cutánea debido o activación o reactivación de la dermatitis atópica por el uso continuo del jabón industrial y del alcohol por la dermatitis, el COVID-19, ¿no? Y hay algunos estigmas de atopía que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que nosotros podríamos considerar como parte de la atopía. Y hoy día en la mañana les decía a vuestros compañeros de la práctica que uno de los estigmas de atopía es la queratosis pilaris, ¿no? Nos presentaron un caso de queratosis pilaris, en los grupos anteriores también me han presentado, y les he dicho lo mismo, ¿no? Es un estigma de atopía. Siempre que vemos queratosis pilaris, estas micropápulas de distribución folicular en los brazos, en los muslos, tenemos también que preguntarle al paciente si tiene una piel reseca, muy sensible, para darle un tratamiento integral, ¿no? No solo tratar la queratosis pilaris, sino indicarle un hidratante corporal y un jabón suave, como hemos hecho hoy día también. Otro signo de atopía, un estigma de atopía, es la pitiriasis alba, ¿no? Lo que casi siempre nos preguntan de los niños que piensan que tienen hongos en la cara o que los animalitos que los han contagiado puede haber, obviamente, una infección por hongos en la piel del rostro, pero definitivamente el parche hipocrómico va a tener bordes definidos, ¿no? Eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. En la pitiriasis alba los bordes son mal definidos, mientras que en la tiña fascia o el hongo a nivel de la piel del rostro, vamos a tener bordes bien definidos, incluso elevados, circinados, ¿no? Pero esta lesión clásica que vemos tanto en nuestros niños es debido a la pitiriasis alba, que no es más que la inflamación de la piel en un paciente con predisposición a la resequedad cutánea o con atopía, debido a un exacerbante que es la radiación solar, ¿no? O sea, es un paciente con piel seca al que le cae el sol y el sol se comporta como un irritante, un alergeno más, un producto que provoca mayor irritación y mayor resequedad y se produce una hipopigmentación posinflamatoria, ¿no? Hay hiperpigmentación e hipopigmentación. En los niños va a darse una hipopigmentación que se va a ver como estamos viendo acá con estos parches hipocrómicos.
Otros estigmas de atopía son la hiperlinealidad palmar, que es debido al gen de la filagrina, los pliegues infraorbitarios de Denny Morgan, que ven acá, esos pacientes bebés que tienen unos pliegues bien marcados en los ojos, y el edema, hiperpigmentación periorbitaria, ¿no? Todos estos también son estigmas de atopía. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay unos criterios de Hanifin y Raja que se propusieron en 1983. Estos criterios tienen principalmente como características el prurito, eh, y más de 3 de los siguientes criterios, ¿no? Tiene que haber prurito, siempre la piel seca pica, la piel inflamada pica, y sobre ello tiene que haber una historia de compromiso en pliegues o en mejillas, porque ya hemos visto que es la zona más frecuente en la infancia de presentar inflamación, un antecedente familiar de atopía, historia de resequedad de la piel en el último año, los eczemas, o sea, la inflamación de la piel en flexuras, en mejillas, en frente, en extremidades, ya hemos dicho, en la zona poplitea o en la zona anterior del codo, y un inicio de la enfermedad antes de los 2 años de edad, ¿no? Todos estos criterios deberían estar dentro de lo que es la atopía, y el Hanifin y Raja distribuyen criterios mayores y criterios menores, ¿no? Entre los criterios mayores ellos indican el prurito como principal síntoma, la distribución característica que ya hemos revisado, la liquenificación en el caso de los adultos, sobre todo en áreas de flexuras, el compromiso de cara, flexuras, superficies extensoras en niños y jóvenes, que tenga un curso crónico recurrente, o sea, que mejora y vuelve a aparecer, mejora y vuelve a aparecer, y la historia familiar de atopía, ¿no? Y los criterios menores, la cerosis, que ya les he dicho es la resequedad cutánea, un paciente con ictiosis, con queratosis pilar o hiperlineabilidad palmar, lo que hemos dicho que son los estigmas de atopía, la reactividad cutánea inmediata, cuando hacen test cutáneos de hipersensibilidad, por lo menos a ácaros, una elevación a nivel de sanguíneo del IgE, una edad precoz de comienzo, antes de los 2 años normalmente, tendencia a infecciones cutáneas, tendencia a dermatitis inespecíficas, el eczema del pezón, las queilitis, las conjuntivitis, esos pliegues que hemos visto de Denny Morgan en los ojos, el queratocono, las cataratas, las ojeras o el oscurecimiento periocular, la palidez facial. Ahí en nuestro caso tenemos eritema, ¿no? Todos los niños son chapositos, porque tenemos además de la atopía, la mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Que hace que la inflamación se note predominantemente en la zona malar, en la zona de los, claro, malar, no solamente por la resequedad propia de la atopía, sino por la irritación que provoca la radiación solar, ¿no? La pitiriasis alba, lo que les acabo de mostrar, esos parches hipocrómicos de bordes mal definidos, los pliegues en la parte anterior del cuello, el prurito intenso que se aumenta con la sudoración, porque si la piel está resquebrajada y uno suda con sal, ¿no es cierto? Entonces el sodio que está en la sudoración va a irritar más la piel y por eso va a provocar prurito o escozor, la intolerancia a las lanas, a los solventes de las grasas, la acentuación perifolicular, que siempre se ve esa piel de gallina que tienen los pacientes, la intolerancia a algunos alimentos, no en todos los casos, solo el 10% de los pacientes atópicos lo tienen, la evolución y la influencia por factores ambientales y emocionales y el dormografismo blanco, ¿no? Entonces, todo eso va a condicionar nuestros criterios menores. Hay otras valoraciones para ver la severidad. Aquí miren tantos scores que se hacen para definir la severidad.
Esto no les voy a pedir que lo aprendan, pero sí cuando hacemos la consulta en un paciente que es muy atópico, deberíamos hacer este score para ir monitorizando cómo pasa de leve a moderado, de moderado a severo, va mejorando, ¿no? La anatomía patológica tampoco les voy a pedir que lo aprendan, pero que sepan ustedes que cuando hay dudas se debe hacer la biopsia y nos va a mostrar lo que es el infiltrado inflamatorio perivascular, ¿no? A predominio de linfocitos T, que son los que están alterados. Y aquí vamos, esta parte creo que es la más importante porque vamos a repetirlo cuando hablemos de dermatitis seborreica. Entonces, de dermatitis atópica, dermatitis seborreica y dermatitis de contacto son diagnósticos diferenciales y hoy día los vamos a definir claramente. Entonces, ya hemos dicho que en la dermatitis atópica se respeta lo que es los pliegues en la zona nasogeniana, ¿no? Entonces, miren, un paciente con dermatitis seborreica no hay respeto. Toda la carita está inflamada, irritada, descamativa, incluyendo esta zona de los pliegues, ¿no? La localización con prurito tiene buena respuesta, además tiene buena respuesta al tratamiento y no es recurrente ni crónica, ¿no? O sea, uno le da tratamiento, mejora y no suele ser recurrente ni permanente. La dermatitis de contacto, que va a ser debida a contacto directo con algún alergeno, va a provocar también inflamación, irritación de la piel, pero también va a ser específicamente en un área, ¿no? Por ejemplo, si ha sido el contacto directo con el lado izquierdo, solo en el lado izquierdo. Si ha sido el contacto directo en el brazo, solo en el brazo y no va a estar en otras partes. En cambio, la dermatitis atópica suelen ser lesiones inflamatorias generalizadas cuando están en rostro, y hemos dicho, a predominio de las mejillas, de la zona malar, y respetando siempre el triángulo nasogeniano, ¿no? La zona de los pliegues del área nasogeniana. Siempre va a respetar la dermatitis atópica este área, ¿no? Y recordar también que cuando tengamos una dermatitis, pareciera un cuadro de dermatitis atópica severo, pero que aparece recién a partir de los 2 años y es completamente extensa, o sea, esta inflamación es por todo el cuerpo y recién el familiar dice, recién a los 2 años ha ocurrido, estamos frente a otro diagnóstico diferencial que es la dermatitis infectiva, ¿no? Que es una alteración inmunológica, pero ya de otro tipo. Otro diagnóstico diferencial, pero ya en los adultos, es la fotodermatosis. También puede ocurrir en niños, pero mayores de 2 años, en la que la exposición a la radiación solar va a provocar inflamación de la piel, ¿no? Eso cuando hemos hablado de fotodermatosis, hemos hablado de esto. Y en el caso de los adultos, sobre todo, hay que recordar que puede haber un prurito en la piel por un cuadro de cirrosis biliar que va a provocar prurito por depósitos de bilirrubina, la insuficiencia renal crónica, que también va a provocar prurito en la piel, o sea, va a provocar escozor debido al prurito urémico, a la acumulación de la urea, también lo hemos visto cuando hemos hablado de prurito. El hipertiroidismo o el hipotiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo que provoca resequedad de la piel, y ahí en rojo les estoy poniendo micosis fungoide, que corresponde a la foto que está a la derecha, donde vamos a ver placas eritematosas descamativas de curso crónico, que nos harían pensar en una dermatitis atópica extensa y severa, ¿no? Pero cuando ocurre y detona en un adulto que de niño nunca tuvo problemas de atopía, debemos de pensar que podría ser una micosis fungoide, y la micosis fungoide, lejos de ser un hongo, es un cáncer de piel tipo linfoma. Entonces ya les he dicho que en dermatología recién a raíz del inicio de las biopsias, de los estudios anatomopatológicos, se han llegado a diagnósticos claros, ¿no? Pero en años anteriores, miles de millones de años cuando se estudiaba la medicina,
todo parecía hongos, como ahora le parece a muchos médicos que no saben mucho de dermatología, ¿no? Entonces, esto que era un linfoma cutáneo, un tipo de cáncer de piel, impresionaba una micosis, ¿no? Una infección por hongos, por eso le pusieron micosis fungoide. Y se quedó con ese nombre por un tema de mantener la historia y de respetar a los descubridores, pero micosis fungoide, ahora ya saben, es un linfoma cutáneo, es un cáncer de piel. Entonces, ¿qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué hacemos frente a todo esto? Restaurar la barrera cutánea y desinflamar. Ese es nuestro tratamiento, ¿no? Primero, en realidad, hay que desinflamar si hay mucha inflamación y luego restaurar la barrera cutánea. Entonces, el tratamiento va desde leve, moderado a severo y sin lesiones, ¿no? El tratamiento de mantenimiento. Cuando el paciente tiene una dermatitis atópica controlada, solamente de mantenimiento, baño diario y sus hidratantes a predominio de emolientes, cuando no hay inflamación, no hay eczema, ¿no? En el caso de dermatitis atópica leve, cuando la piel está reseca, hay un poco de escozor y hay algunas zonas donde hay eczema, además del baño diario y los emolientes, podemos utilizar corticoides tópicos de baja potencia, de baja potencia. Cuando son moderados, la piel está reseca, hay además escozor más frecuente, hay una inflamación de más áreas, incluso hay áreas donde hay liquedificación. Eh, Además del baño diario, los emolientes y los corticoides, tenemos que utilizar corticoides de moderada potencia, de mayor potencia. Y cuando la atopía es severa, ya los corticoides tienen que ser de mayor potencia todavía, incluso se puede hacer terapia húmeda con vendas y compresas y tratamiento sistémico porque desgraciadamente la piel a veces cuando está dañada en más del 10%, el corticoide se usa por vía sistémica. Entonces, así más o menos va progresando el tratamiento de este paciente. Sin embargo, aquí en este esquema tengo que especificar que no se puede utilizar un hidratante o un emoliente cuando la piel está abierta, muy inflamada. Por lo menos los 3 primeros días se utilizan los corticoides y una vez que está un poco más recuperada la piel, recién los emolientes o hidratantes, porque estos no están diseñados para la piel abierta, para la piel ulcerada. Entonces, cuando uno los aplica directamente sobre piel abierta, lo único que van a lograr es irritar más la lesión, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poco sobre lo que son los hidratantes y los corticoides, ¿no? Para la gente común, hidratante es todo, ¿no? Pero los dermatólogos diferenciamos entre lo que es un hidratante oclusivo, un humectante o un emoliente, dependiendo del tipo de problema dermatológico que tenga el paciente, la gravedad de la alteración en la piel y el clima en el que está, ¿no? Por ejemplo, un hidratante fluido podría utilizar a nivel del mar en Lima cuando estamos en verano, y en cambio un hidratante oclusivo o un hidratante emoliente espeso lo utilizaría aquí en Cusco, que es un clima más seco, porque si utilizara un hidratante fluido como utilizo en Lima seguramente no me ayudaría en absolutamente nada, ¿no? Y los humectantes también, de la misma manera, sobre todo se utiliza la urea como humectante principal en estos pacientes cuando son cuadros controlados, ¿no? En los cuadros agudos, en los cuadros en los que está la enfermedad aguda activa, siempre utilizamos predominantemente emolientes, ¿no? Y luego humectantes o hidratantes oclusivos. Dentro de los hidratantes oclusivos que no permiten la pérdida transepidérmica de agua está la vaselina. Por eso algunos pacientes que tengo, por ejemplo, que son de bajos recursos y que no pueden comprar hidratantes o emolientes medicados, les digo que utilicen vaselina sólida sin perfume. Y los que tienen patología en manos también les digo lo mismo, ¿no? Porque en mano, cada vez que te lavas la mano hay que usar algún hidratante, entonces prefiero que usen vaselina sólida. Hay un producto medicado que es una vaselina de muy buena calidad, que no produce alergias, que es el Aquaphor de Eucerin, que lo utilizo sobre todo en manos, ¿no? Y en pacientes que no, ni siquiera son tan atópicos que no toleran ningún tipo de hidratante.
Entonces, aquí les estoy mostrando los hidratantes más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, un hidratante emoliente es Lipicar Baume AP+, que tiene manteca de karité, que tiene niacinamida, que son antiinflamatorios, tienen ceramidas y para ayudar con la oclusión tienen parafina, tienen aceites minerales, entonces es un hidratante completo y el Baume es lo que hace referencia a su efecto emoliente. ¿No? El Nutratopic Pro MP crema emoliente también es lo que utilizo normalmente para pieles atópicas en fase activa. Ya les he dicho, el emoliente es lo que me ayuda al tema de la fase activa. Tiene manteca de karité, que es un súper antiinflamatorio. El Atoderm Intensive Baume, que tiene hidratantes oclusivos, tiene humectantes, antiinflamatorios. Y este a mí me va muy bien para los pacientes que tienen prurito, ¿no? Porque eh, tiene ese PEA, que son agentes antiinflamatorios, sobre todo tienen una actividad antipruriginosa. Entonces va muy bien. Los hidratantes, cuando ya tenemos que dar de mantenimiento un producto un poco tal vez más fluido, de uso continuo diario, en eso sí puedo utilizar el Eucerin pH 5, el Hidribet, que también es un muy buen hidratante, en Sebamed también hay hidratantes en gel, en CeraVe, que es una marca también de bajo costo, los hidratantes en emulsión. El Nutratopic AMP tiene su crema emoliente, pero también tiene su hidratante fluido y el Lipicar fluido también, como les digo, ya para la parte de mantenimiento, ¿no? ¿Y qué pasa con los corticoides? Ya les he dicho que cuando la piel está inflamada, lo primero que hay que hacer es usar un corticoide, porque no podemos utilizar estos hidratantes directamente, estos hidratantes directamente, porque estos no están diseñados para entrar por debajo de la piel, a veces pueden irritar, por más de que sean de una muy buena marca. Lo primero que hay que hacer antes del hidratante es el corticoide, ¿no? ¿Y qué es esos corticoides de alta, de baja potencia, ¿no? Este tema es bastante extenso, chicos, espero que no se cansen, pero presten atención, vayan a conseguir un vasito de agua y necesito que presten atención a esta parte que definitivamente es muy rentable, ¿no? Siempre les he hablado de qué es un corticoide de alta, de baja potencia y justamente lo vamos a ver ahora. Entonces vayan con vayan a coger un vasito de agua, tomen, párense, den una vuelta en la sala y vuelvan a sentarse para que presten atención a esta parte de lo que son el uso de corticoides en dermatología. Les voy a dar 5 minutos.
Muy bien, chicos, entonces ya regresen, vamos a continuar con la exposición. Hay varios que han salido. Vuelvan a entrar, por favor, para que no se pierdan esta parte y sobre todo porque tienen que preguntarme, ¿no? Si tienen alguna duda, para que no se quede nada suelto. De repente yo en algún momento, como ya he manejado varias veces el tema, doy por entendido que ustedes entienden todo lo que digo, ¿no? Pero no necesariamente es así. Vamos a ver entonces, vamos a continuar, espero que ya hayan tomado su vasito de agua y ya podamos seguir avanzando. Entonces, muchas veces en varias enfermedades dermatológicas ustedes me han escuchado hablar de lo que son los corticoides. Me han escuchado hablar y decir, para la cara es un corticoide suave, para el cuerpo es un corticoide de moderada potencia, para las plantas y las palmas tiene que ser un corticoide de alta potencia o de muy alta potencia, y todo eso lo vamos a ver en un repaso acá, ¿no? Además, hay corticoides que tienen alta potencia y menos efectos adversos que los corticoides halogenados, ¿no? Y a eso se refiere esta imagen de acá. Hay corticoides como los halogenados, que son de muy alta potencia, pero que su eficacia, sus efectos adversos también son muy altos, ¿no? Entonces, debido a ello, es que ha salido al mercado corticoides esterificados de alta potencia, pero que sus efectos adversos no son tan marcados. Al unir estos dos, vamos a tener lo que son los corticoides como el fluorato de mometasona o la fluticasona, ¿no? Que también son corticoides de alta potencia o de moderada potencia, pero con efectos adversos menores. Entonces, de este grupo, ¿cuál es lo que usamos más? Sobre todo en pediatría o en zonas de piel muy sensible, los esterificados, que tienen una alta potencia, no será tan alta como los halogenados o como esta mixtura, pero que sus efectos adversos son mínimos y se pueden utilizar por tiempo prolongado o en áreas muy sensibles como el rostro o en niños, ¿no? En niños definitivamente lo que utilizamos sobre todo son los corticoides esterificados, son lo que más usamos. Lo segundo que más usamos son eh, la mezcla de estos corticoides como la mometasona o la fluticasona, y lo tercero que usamos son los halogenados, que son los que tienen definitivamente mayor efecto, eh, mayor potencia, pero también más efectos adversos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los corticoides esterificados, ¿no? Estos que hemos dicho que tienen alta potencia y menos efectos adversos y que vamos a utilizar sobre todo en pediatría, ¿no? A la cabeza, el aceponato de metilprednisolona, creo que ustedes ya se han dado cuenta que yo uso mucho esto en las recetas, en las consultas que me han hecho, siempre he hablado de este producto para el rostro y para pediatría. Otro puede ser las desonidas, otro corticoide esterificado puede ser el prednicarbato, el aceponato de hidrocortisona también, y el propionato de hidrocortisona. Esto es lo que tenemos en el Ministerio de Salud. Desgraciadamente el vehículo no es muy bueno para la hidrocortisona y a veces en algunos pacientes atópicos hacen reacciones de hipersensibilidad, ¿no? A pesar de que la hidrocortisona es suave, pueden hacer efectos de hipersensibilidad. Lo que más uso, aceponato de metilprednisolona, la desonida y el prednicarbato. Muy bien. Y luego tendríamos los corticoides de muy alta, alta, moderada y baja potencia, ¿no? Es más, esa es la clasificación, independientemente si son esterificados o no. Los corticoides de muy alta potencia son los que vamos a utilizar en pacientes que tienen lesiones liquenificadas, engrosadas, en esos pacientes con dermatitis atópica crónica, en la que ya se ha engrosado la piel, también en los pacientes que tienen psoriasis, en las lesiones que están en palmas y plantas. En toda lesión gruesa vamos a utilizar de potencia muy alta, como el clobetasol, pero en ungüento, ¿no? Varias veces me han escuchado decir, el vehículo es muy importante, obviamente en ungüento va a penetrar mejor, va a tener mayor oclusión, y por eso el clobetasol en ungüento va a ser de muy alta potencia, mientras que el mismo clobetasol en crema va a ser de moderada potencia.
potencia, ¿no? Entonces, la beclometasona, el clobetasol, incluso la fluocinolona al 0.2% pueden ser de muy alta potencia. En nuestro mercado, lo más alto es el clobetasol en ungüento. Luego vienen los de alta potencia, los que vamos a utilizar en casos en los que hay liquenificación no muy marcada, como como son la mometasona, la beclometasona también. En el ministerio tenemos betametasona en crema y en ungüento. Obviamente en ungüento va a ser de de alta potencia, mientras que en crema va a ser de moderada potencia. Miren, miren acá. Valerato de betametasona ungüento al 0.1% es de alta potencia, mientras que el valerato de betametasona en crema es de moderada potencia. Incluso acá en el mercado utilizamos al 0.05%, no al 1%, ¿no? Entonces, el que tenemos en el Ministerio de Salud es en crema y es al 0.05%, sería un corticoide de moderada potencia. Para que sea de alta potencia tendría que ser en ungüento, ¿no? Como, igual que el clobetasol, que ya hemos dicho que, mira, aquí no está clobetasol, pero bueno, el clobetasol en crema también sería de alta potencia, ¿no? Entonces no tienen que saberlos todos, pero los más importantes yo creo que sepan que el clobetasol en ungüento al 0.05% sería de muy alta potencia, la betametasona en ungüento, eh, la fluocinolona, la fluticasona en crema van a ser de alta potencia, mientras que de moderada potencia vamos a tener la betametasona en crema, la hidrocortisona, la mometasona en crema, el aceponato de metilprednisolona al 0.25%, y de baja potencia vamos a tener la metilprednisolona al 0.25 y la hidrocortisona, ¿no? Yo aumentaría aquí el aceponato de metilprednisolona de moderada baja potencia, ¿no? Pero como ven, mucho importa el vehículo, ¿no? Acá también tenemos la potencia contra el riesgo. Mayor potencia, el clobetasol, pero tiene muy alto riesgo. La betametasona está entre potencia moderada, pero tiene un riesgo entre muy alto y alto. La mometasona tiene una potencia moderada, potente, pero también tiene factores de riesgo hasta moderados, ¿no? No tan marcados. La clobetasona no tenemos en nuestro medio. El valerato de betametasona, el dipropionato y el valerato son diferentes. El valerato no tenemos tampoco, lo que tenemos es este dipropionato de betametasona. Y aquí, pasando esa línea, tenemos los corticoides esterificados, dentro de ellos los corticoides que les dicen ideales, ¿no? Porque su efecto de riesgo es bajo y su efecto moderado, como en el aceponato de metilprednisolona, el prednicarbato o la desonida, que tiene un riesgo moderado, no tan bajo como el aceponato de metilprednisolona. La hidrocortisona tiene una potencia mayor, el propionato por lo menos, y su efecto, su riesgo es moderado, ¿no? Ambos, en el mercado lo que tenemos es el aceponato de hidrocortisona, ¿no? Entonces, idealmente, el mejor de todos, miren, el aceponato de metilprednisolona, ¿no? Por eso a mí me gusta este producto, es lo que más uso en pediatría. Cuando no me va bien, no tengo que cambio al prednicarbato, por ejemplo. Entonces, estos corticoides, ¿cómo se utilizan? Sobre todo en pediatría hay que tener mucho cuidado por los efectos adversos, ¿no? Ya hemos dicho que el uso continuo del corticoide tiene sus efectos adversos. Siempre recuerdo eso cuando hago la práctica. Cuando tenemos la posibilidad de utilizar un corticoide, les digo que el uso continuo de más de 14 días de estos productos puede provocar atrofia, hipopigmentación, telangiectasias, ¿no? Lo que le decimos poiquilodermia, ese gran riesgo. O sea, si usted le deja a un paciente usando corticoide todo un mes completo y uno de alta potencia, puede que quede hipopigmentado
o atrófica la piel, ¿no? Entonces, idealmente se debe aplicar durante la noche, ¿no? Siempre dejo indicado en la noche, una sola vez al día, y el tratamiento debe durar en promedio máximo 7 días, ¿no? Solo en patologías crónicas como la psoriasis, el vitiligo, lo dejo hasta por un máximo de 21 días y siempre dejo un descanso de 7 días por el efecto de taquifilaxia. Varias veces he hablado con ustedes sobre taquifilaxia en la práctica. En este último grupo no he tenido patología para uso de corticoides, pero en los que sí he tenido siempre les he hablado de la taquifilaxia, que es la disminución del efecto de la medicación por el uso continuo, ¿no? Uso continuo, no constante. Entonces, cuando uno usa continuamente el corticoide, siempre les digo, si lo utilizan por todo el mes, al final del mes es como si estuviera echando agua al paciente, porque ya todos los receptores del corticoide a nivel celular se han copado, se han bloqueado, y ya el corticoide no tiene ningún efecto sobre la piel. Por eso es que tiene que haber un descanso, ¿no? Incluso cuando se utiliza por tiempo prolongado, por 14 días o 21 días en el caso de la psoriasis y el vitiligo, tiene que haber un descanso de 7 días en el que no se use el producto para que vuelva a tener algún efecto. Y también en esas patologías crónicas se va rotando el corticoide, se va modificando, cambiando el corticoide para lograr que esos receptores se vuelvan a activar. Entonces, eh, entonces depende mucho los esquemas de la patología a la que nos enfrentamos y de la gravedad de las lesiones, el grosor, ¿no? Pero como les digo, para ustedes que van a comenzar con la práctica del uso de corticoides, no deberían exceder normalmente el corticoide por más de 7 días, hasta máximo 14 días. Y en niños, sobre todo, cuando tienen dermatitis atópica, los ciclos son cortos, ¿no? De 5 o 7 días. A veces, como ven estos esquemas que estoy poniendo, intermitente o de fin de semana, dependiendo mucho de la patología, a veces lo voy dejando interdiario y luego para fin de semana para luego quitarlo, ¿no? La idea es quitarlo y utilizar corticoides, ahorradores de corticoides. Entonces, ¿dónde usamos qué tipo de producto? ¿Dónde usamos un ungüento? ¿Dónde usamos una crema, una loción, una emulsión? Entonces, definitivamente en zonas pilosas, en áreas donde hay mucho pelo, tenemos que utilizar lociones, ¿no? O espumas, ahora está de moda las espumas también. Entonces, los líquidos, las lociones son para zonas pilosas como el cuero cabelludo, como la zona de la región axilar. Para esas zonas son las lociones. Para las áreas no pilosas, cuando son extensas, idealmente utilizamos emulsiones, que son cremas, pero más fluidas, ¿no? Emulsiones. Eso es para las áreas no pilosas extensas. Para palmas y plantas, que tenemos una piel gruesa con la lámina, con esta capa lúcida adicional, entonces definitivamente necesitamos un ungüento. Y en regiones intertriginosas, como hemos dicho, la región axilar, las emulsiones son ideales. Entonces, miren, también el uso de ungüentos van a ser predominantemente para adultos y los de baja potencia, que predominantemente son cremas o emulsiones, van a ser para los niños, ¿no? ¿Y dónde vamos a utilizar baja potencia? En niños prácticamente en todo el cuerpo. Solamente vamos a utilizar de potencia moderada alta en palmas y plantas en niños. Mientras que en adultos en cuerpo vamos a utilizar corticoides de moderada potencia o potencia intermedia. Los de muy alta potencia, obviamente, siempre en lo que son palmas y plantas, y los de potencia baja siempre en rostro, ¿no? Y en región genital. En rostro, en región genital, en región poplitea y en región de pliegues cutáneos,
con mucho cuidado siempre de baja potencia. Entonces, en cara, sea adulto, sea niño, siempre van a usar un corticoide de baja potencia. Si están en el ministerio, bueno, no les queda otra que usar la hidrocortisona. Y si están en la parte privada, el aceponato de metilprednisolona, el prednicarbato, lo que hemos visto que son los corticoides los corticoides esterificados, ¿no? Muy bien. Entonces ya saben, ya por qué yo siempre les hablo de cuándo se usa el corticoide de alta, de moderada potencia, ¿no? Entonces, el vehículo, como les he dicho, es muy importante, ¿no? Un ungüento vamos a utilizar siempre cuando queremos lograr la mayor potencia de hidratación y porque va a tener un efecto oclusivo. Y la loción la vamos a utilizar de mantenimiento en áreas de pliegues, en áreas pilosas, ¿no? En zonas de pilosas, en áreas de pliegues, como ven acá, mientras que el ungüento va a tener la ventaja de no contener conservantes, que puede causar escozor cuando se aplica sobre la piel inflamada, pero puede ser, sobre todo se utiliza cuando tenemos lesiones muy engrosadas, lo malo que son muy grasosos, son pastosos, y obviamente en cara, en pacientes adolescentes no lo vamos a usar. El ungüento definitivamente en cara, por ejemplo, una vaselina que es oclusiva en cara, en un adolescente le activa más el acné, ¿no? Pero en el cuerpo sí. ¿Para dónde se usa? Para áreas secas, gruesas, como dice acá, ¿no? Y la crema para fases subagudas se tolera mejor, sobre todo para mantenimiento, ¿no? El gel está entre la crema y la loción, por eso siempre les digo cuando usemos bloqueador en gel para los pacientes que tienen piel grasosa, ¿no? O incluso tipo agua, los que son tipo loción. Muy bien, y mucho depende también la estación, ¿no? Por eso he puesto esta figurita, obviamente un paciente en el que hace mucho calor, que suda, no le vamos a poner oclusivo, ¿no? Porque si le ponemos oclusivo, vamos a aumentar, eh, va a sentir más calor, va a sentir el cuerpo pegajoso, ¿no? Entonces en ellos utilizamos productos más fluidos. Muy bien, y aquí estoy especificando sus efectos adversos del corticoide, sus efectos, como les decía, esos efectos no deseados del uso continuo del corticoide, por eso ustedes ya saben que no deben excederse nunca de los 14 días. Para ustedes, 14 días es demasiado, ¿no? En pediatría, máximo 7 días. ¿Por qué? Porque puede haber púrpura, atrofia, estrías, telangiectasias, hipopigmentación, hirsutismo facial, retraso en la cicatrización, ¿no? Erupciones acneiformes también por el uso continuo de corticoides, ¿no? Pero lo que más produce, atrofia, telangiectasias e hipopigmentación, ¿no? Entonces recuerden eso, el, el corticoide no debe excederse en su uso de manera continua, en pediatría más de 7 días y en adultos más de 14 días, ¿no? Su efecto inmunomodulador se puede lograr con un ahorrador de corticoide como los inhibidores de la calcineurina. Por eso les he puesto este ejemplo acá. Los inhibidores de la calcineurina son un producto que va a actuar a nivel de los linfocitos T, CD4, y va a disminuir la inflamación actuando a nivel de la calcineurina, ¿no? Que es un activador en la región, es un activador de la inflamación mediada por interleuquinas y por interferón alfa, ¿no? Entonces, este producto es una alternativa, el famoso tacrolimus, que en algunos casos me han escuchado hablar cuando he manejado pacientes con vitiligo. Hemos hablado de uso de corticoides y de ahorradores de corticoides, ¿no? Porque como son patologías crónicas, por momentos usamos corticoides y sobre todo en rostro, en áreas donde puede haber estos efectos indeseados del corticoide, de atrofia, telangiectasia e hipopigmentación, utilizamos como en áreas como el rostro, para uso continuo, el tacrolimus, ¿no? Que es un inhibidor de la calcineurina, ahorrador de corticoide, que disminuye la inflamación y actúa como un inmunomodulador de los linfocitos T, CD4.
Otra Otra medida que hay que tomar en los pacientes atópicos es el baño diario, ¿no? Un baño de 5 a 10 minutos con agua tibia, de preferencia con tendencia fría, por corto tiempo, para evitar la sobreproliferación de Staphylococcus aureus, ¿no? Después del baño, aprovechar para poner los hidratantes que van a penetrar mejor después del baño. Luego tenemos que indicarles que usen un jabón especial, un Sindet, le decimos nosotros, que son sustitutos del jabón que van a evitar el cambio en el pH. Ya han visto que el pH bajo aumenta más la proliferación de Staphylococcus aureus. Entonces hay que evitar esa alteración en el pH y para eso son los Sindets, pero también que estos no van a tener ese proceso de saponificación que tiene el jabón, no van a provocar mucha espuma, por lo tanto no van a abrir más la piel, ¿no? Entonces en el paciente atópico no usamos jabón, le tenemos que dar un sustituto del jabón, de preferencia estos Sindets, ¿no? Por lo que hemos comentado del pH, que más o menos se maneja entre 5.5 y 7 para ellos, ¿no? Casi como la piel normal. Luego, acá están una serie de Sindets, limpiadores, de las mismas marcas prácticamente, el Eucerin pH 5 Sindets, el CeraVe hidratante limpiador es un Sindet, hay un Emolan Sindet, hay Cetaphil, todas estas marcas son sustitutos del jabón que debería utilizar el paciente atópico. El Activon es un Sindet, pero su pH de 3.5 es muy bajo, específicamente para paciente atópico en Lima queda perfecto, pero acá en Cusco a veces reseca un poco, no me ha ido muy bien, pero en Lima va perfecto. Otras complicaciones también que van a haber en dermatitis atópica. Va a venir un paciente atópico con una piel inflamada y sobreinfectada. Entonces, si está sobreinfectado, obviamente lo primero que hay que hacer es cubrir con antibiótico, amoxicilina con ácido clavulámico, cefalosporinas de primera y segunda generación o el sulfamethoxazol con trimetropin, el famoso Bactrim, ¿no? Después, a veces le damos antihistamínicos orales porque les pica demasiado. Sin embargo, como el antihistamínico está dirigido a la liberación de histamina y no al proceso inflamatorio, su efecto es parcial, ¿no? El antihistamínico nos va a ayudar parcialmente en el control del prurito, porque este prurito, esta sensación de picazón es por la inflamación, no por la liberación de histamina. Sin embargo, sí tiene algunos receptores similares y por eso nos ayuda parcialmente. Luego hay que darle sulfato de zinc o solución de buró, cualquiera de los dos, como ven acá, para secar esta zona, ¿no? Porque cuando está muy húmedo, ya les he dicho en dermatología hay esa regla, humedad se controla con humedad, entonces bajo ese principio es que se utilizan estos secantes que son líquidos en estas lesiones que son muy inflamadas, muy húmedas. Se utiliza sulfato de zinc y solución de buró, ¿no? Eso ya es de indicación de dermatología porque a veces quema mucho, hay que diluirlo. En algunos casos creo que les he dado la indicación para herpes, por ejemplo, la solución de buró se diluye en un vaso, 2 cucharaditas de agua y se aplica, ¿no? Pero en rostro de un paciente pediátrico se diluye aún más, ¿no? Se diluye aún más porque hay mucho riesgo de que pueda irritar. En pediatría más usamos sulfato de zinc, aunque acá en el Cusco casi no hay para compra de venta libre, ¿no? Y el sustituto del jabón. Siempre el paciente atópico, muy atópico, debe usar un sustituto del jabón. Finalmente, tendríamos las nuevas terapias que corresponden a los biológicos, ya les comenté, podemos utilizar el Dupulimumab, que ya está prácticamente aprobado por la FDA para el manejo de paciente atópico, y la terapia inmunológica, la inmunoterapia, que se utiliza lo hacen los inmunólogos, los alergólogos, en esos pacientes con atopía, o sea que tienen alergia a dermatitis atópica, alergia a alimentos, asma, rinitis alérgica, en los que es difícil controlar porque no solamente es la piel implicada, entonces
En ellos hacemos terapia inmunológica también con el apoyo de los alergólogos e inmunólogos, ¿no? Recordarles que el estrés, la ansiedad, el aseo con uso continuo de jabones industriales, del alcohol en gel, están activando la atopía en nuestros pacientes, ¿no? Y hay que tenerla controlada porque obviamente el uso de inmunomoduladores sistémicos, los corticoides, los biológicos, en esta época están restringidos, ¿no? Entonces hay que intensificar el uso de tratamiento tópico en estos pacientes y con eso estaríamos terminando, ¿no? Entonces no se olviden que en la dermatitis atópica eh, se tiene que ver todos estos aspectos, ¿no? Es una clase larga, ya les dije que es bastante larga, pero que es bastante rentable porque ustedes van a tener muchos pacientes con estas patologías. Y ya para terminar, vamos a ver lo que es dermatitis atópica, dermatitis seborreica y dermatitis de contacto, ¿no? Que son justamente sus diagnósticos diferenciales. Entonces, rápidamente lo vamos a ver. Eh, Vamos a verlo rápidamente. Primero vamos a ver lo que es dermatitis de contacto. En la dermatitis de contacto podemos tener dermatitis de contacto irritativa y dermatitis de contacto alérgica, ¿no? La dermatitis de contacto obviamente es la inflamación de la piel después de un contacto directo con alguna sustancia que provoque alergia, ¿no? El resultado de ese contacto, de esa sustancia que provoque alergia con la piel, se va a dividir en dos categorías, como dice aquí, ¿no? Dermatitis de contacto irritativa y dermatitis de contacto alérgica. La irritativa es, bueno, están nomenclado con DCI, es la irritación y la inflamación inmediata de la piel. Y es a nivel cutáneo únicamente, ¿no? O sea, te toca algo que te provocaba alergia, digamos un cosmético que tenga alguna sustancia alergena, te lo pones y te provoca irritación inmediata a nivel local, esa es una dermatitis de contacto irritativa. Y la dermatitis de contacto alérgica va a ser una respuesta inflamatoria, pero ya tardía en días y que se va a perpetuar en el tiempo, ¿no? Que va a estar mediada por linfocitos T. Es decir, que digamos tengo alergia a el detergente, ¿no? Alguna sustancia que tiene el detergente. Entonces lavo la ropa y después de unos días empieza a provocarse la irritación y se mantiene en el tiempo durante meses o años o toda la vida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la dermatitis de contacto irritativa, que es el primer contacto, la primera vez que uno tiene contacto con el alergeno y la reacción es inmediata, local y única, solo en esa vez. Mientras que en la alérgica es tardía, en días, y se va a producir repetitivamente cada vez que estemos en contacto con el detergente, por ejemplo, con cualquier sustancia alergena, y puede que dure toda la vida. Entonces, en la dermatitis de contacto irritativa es un resultado de la exposición a un irritante físico, mecánico o químico. Más comúnmente en la infancia, por ejemplo, un ejemplo clásico es la dermatitis de la zona del pañal, que uno hace una dermatitis de contacto irritativa al pañal o a las heces o a la orina, ¿no? Y las dermatitis por piel seca, que desgraciadamente cuando la piel está muy abierta, muy resquebrajada, se va a provocar reacciones de hipersensibilidad inmediata, irritativas, como ocurre cuando ahora estamos frente a los jabones o industriales y al alcohol de uso continuo, ¿no? Entonces, en la dermatitis de contacto irritativa se ve esto. Esto es lo que estoy viendo bastante, ¿no? En pacientes, sobre todo en personal médico, ¿no? Por el uso de jabones industrializados, plantas, líquidos y detergentes. Entonces, lo que se les dice es que suspendan el contacto directo con esos productos. Se les pide que utilicen guantes de algodón y sobre eso un guante de látex para evitar el contacto con esos detergentes, lavaplatos, lavarropa y en vez de los jabones habituales, un Sindet, ¿no? Lo que hemos hablado hace un momento. Dentro de las dermatitis de contacto irritativa bien frecuentes están las producidas por saliva, por alimentos, que es el diagnóstico diferencial con dermatitis atópica. La diferencia, ya hemos dicho, en una dermatitis atópica estaría respetado el ángulo nasogeniano, ¿no? Mientras que en esta dermatitis de contacto irritativa se irrita todo. ¿Y qué pasa con la dermatitis de contacto alérgica? Esta ya va a estar mediada por linfocitos T.
Los linfocitos T van a actuar como un sistema de memoria y cada vez que hay un contacto directo con esa sustancia se van a activar y van a provocar la irritación, ¿no? Este ya es tardío. Por ejemplo, la clásica dermatitis de contacto alérgica es la tipo 4 mediada por linfocitos T, como les decía, de la alergia al níquel, ¿no? Que hay en los anillos, en los aretes, que tienen bastante níquel. Entonces, por ejemplo, yo tengo dermatitis de contacto alérgica al níquel, por eso no puedo usar ninguna arete o ninguna cadenita o pulserita que sea de fantasía, ¿no? Siempre tengo que usar oro. Y también hay alergias a los, ¿cómo se llama? Los pañitos húmedos, ¿no? Que desgraciadamente utilizan mucho en pediatría. Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿no? La dermatitis de contacto irritativa es inmediata, la primera vez, y la dermatitis de contacto alérgica es la que es repetitiva, tardía, ¿no? Y el tratamiento es muy similar, solamente que en la dermatitis de contacto alérgica ya tenemos que hacer el diagnóstico a través del examen de parches o los prick test, porque tenemos que detectar qué es, a lo que nunca más se tiene que tiene que tener contacto el paciente, ¿no? Como en el caso del níquel, en mi caso, que yo nunca ya puedo utilizar sustancias joyas de fantasía. ¿Y qué pasa con la dermatitis de contacto, dermatitis seborreica? La dermatitis seborreica son erupciones inflamatorias en áreas donde hay mayor grasitud de la piel. Eh, Ahí esta puede estar asociada sobre todo a el Malassezia furfur, que va a actuar como un detonante, sobre todo en áreas pilosas, ¿no? Por ejemplo, en la juventud, en los niños inicia en cuero cabelludo, como esa costra láctea que estamos viendo acá, a veces en el cuero cabelludo hay como esa costrita láctea, y afecta más o menos al 12% de los neonatos, ¿no? Puede haber signos de alarma que no están directamente relacionados, pero como la diarrea refractaria, las lesiones petequiales que nos están hablando sobre un paciente con dermatitis seborreica, ¿no? Hay dermatitis seborreica infantil, dermatitis seborreica de los pliegues, dermatitis seborreica del adulto, centrofacial. Lo más importante de la dermatitis seborreica infantil es diferenciarla de la dermatitis atópica, ¿no? Miren cómo en este paciente la inflamación, la irritación y la descamación de la piel no respeta el ángulo nasogeniano, ¿no? Ese triángulo no lo respeta, también está ahí. Entonces, cuando está generalizada la inflamación, la irritación y la descamación en un infante menor a 21 años, hablamos de dermatitis seborreica, no de dermatitis atópica, ¿no? Porque está generalizada y no respeta el ángulo de nasogenial. Se puede ver así como placas eritematosas con costras grasientas, amarillentas, eh, la costra láctea en la zona del cuero cabelludo y tiene su pico más o menos hasta los 3 meses, ¿no? No hay compromiso del estado general en esta dermatitis seborreica y este es el paciente seboatópico, ¿no? Lo que hablábamos de antes de la imagen que les mostré, en el que tiene claramente dermatitis atópica porque es a predominio de las mejillas, las lesiones, pero también tiene su dermatitis seborreica, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque además también hay un compromiso en el cuerpo, en esta zona clásica de dermatitis seborreica, mientras que la zona del tórax es clásica de la dermatitis atópica. Entonces es un overlap, están los dos, está la dermatitis atópica y está la dermatitis seborreica juntas, hay que tratarlas también. En la dermatitis seborreica centrofacial, que es frecuente en el adulto, lo que predomina es la inflamación y la descamación a predominio perinasal, ¿no? Siempre vienen con esta parte y esta parte a los dos lados de la nariz roja, inflamada y descamativa, y piensan que es rosácea, pero no, es su dermatitis seborreica, y uno lo ve en la región interciliar, ve en el cuero cabelludo y es lo mismo, ¿no? Una descamación con inflamación. Entonces, esta centrofacial es bastante frecuente en el varón y en el cuero cabelludo, obviamente también la famosa caspa o dermatitis seborreica,
mal llamada caspa, ¿no? Porque también hay un término para la caspa. No es difícil, es difícil diferenciar entre esos dos, por eso es que le decimos comúnmente a la dermatitis seborreica de cuero cabelludo caspa, ¿no? Eh, y en este caso, la diferencia sería con la psoriasis, ¿no? Alguna vez hemos hablado de eso. Acá está justamente, pregunta de examen, la dermatitis seborreica y la psoriasis en cuero cabelludo se diferencian básicamente porque en la dermatitis seborreica no sobrepasa las líneas de implantación del pelo, mientras que en la psoriasis sí hay sobrepasa las líneas de implantación del pelo. Miren cómo está la placa invadiendo piel normal, sobrepasando esas líneas de implantación, ¿no? Entonces, esa es una pregunta de examen para que lo diferencien de la psoriasis. Obviamente en psoriasis las placas son más descamativas, con esa descamación gruesa nacarada, ¿no? Y el signo de Auspitz positivo que tendrían que hacerlo en esta zona de piel sin pelo. Otro diagnóstico diferencial de la dermatitis seborreica infantil es la dermatitis atópica, ¿no? Y hemos dicho que puede haber un overlap de un paciente seboatópico, que sería lo del medio, pero definitivamente aquí a la derecha tenemos solo dermatitis atópica que respeta este triángulo nasolabial, ¿no? Nasogeniano. La dermatitis atópica respeta esto, está predominio de las mejillas, mientras que en la dermatitis seborreica es todo, ¿no? Y hemos dicho todo en general, y cuando tenemos un paciente que tiene todo en general, pero a predominio de las mejillas y también tiene en el cuerpo, estaríamos probablemente frente a un overlap, una dermatitis atópica y una dermatitis seborreica en un solo paciente, ¿no? Pero acá claramente los otros dos sí se diferencian, ¿no? Este compromiso difuso de la dermatitis seborreica frente a este compromiso predominantemente de la región malar de la dermatitis atópica, en la que se respete el espacio nasolabial. Entonces, el tratamiento de la dermatitis seborreica básicamente va con corticoides y antimicóticos, ¿no? Dentro de los tratamientos, cuando hay en cuero cabelludo, es un shampoo, que es el Pirimet shampoo, tiene piritionato de zinc. También utilizamos shampoos con antimicóticos para malacesia furfur, que está relacionada como detonante. Estos, por ejemplo, son el ketoconazol al 2%. Utilizamos corticoides de baja potencia para desinflamar por tiempos cortos, cada noche por 14 días, por ejemplo, la triamcinolona, el clobetasol en cuero cabelludo. Y en rostro podríamos utilizar el aceponato de metilprednisolona, ¿no? Pero en cuero cabelludo, loción, ya hemos dicho que se usa loción para cuero cabelludo, triamcinolona o clobetasol, ¿no? Y inmunomoduladores como los inhibidores de la calcineurina, sobre todo de tratamiento, de mantenimiento, va muy bien porque tiene un efecto antifúngico también contra malacesia. El tacrolimus en ungüento mañana y noche por un mes, sobre todo cuando tenemos esas dermatitis seborreicas centrofaciales como estas, en las que vamos a utilizar primero un corticoide por 14 días y luego de mantenimiento ese tacrolimus en rostro para evitar efectos adversos del corticoide, ¿no? Luego, como les decía, dentro de los antifúngicos, yo utilizo bastante el ketoconazol al 2% en shampoo, lo uso interdiario por 15 días y luego de mantenimiento 2 veces por semana por varios meses, ¿no? Porque ahí estoy controlando a la malacesia furfur, que ya hemos dicho que es un detonante de la dermatitis seborreica. También podemos utilizar retinoides cuando tenemos dermatitis de contacto, dermatitis de seborreicas intensas en cuero cabelludo que no responden a la loción de corticoide, que no responden al shampoo. A veces utilizamos isotretinoína para reducir la secreción de la glándula sebácea y controlar la dermatitis seborreica. Entonces, ahí estaríamos terminando. Ha sido un tema muy extenso. Es la primera parte de eritemato de escamativas. La segunda parte la tocaremos con vuestros compañeros. Eh, y si gustan, si tienen alguna pregunta, con gusto estoy para responder. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta?
Bueno, chicos, entonces si no tenemos ninguna pregunta,